Bienvenida Soledad Jiménez a Next. Ella es terapista ocupacional y está encargada del área de terapia ocupacional del Centro Hirsch, sede Belgrano. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Desiree, por darnos este espacio a Centro Hirsch. Un gusto. Bueno, contame, ¿qué hace un terapista ocupacional? Bueno, la terapista ocupacional trabaja en el proceso de rehabilitación para poder que el paciente pueda volver a adquirir las funciones perdidas, ¿no? A partir de un proceso mórbido, donde quedan secuelas o quedan limitaciones funcionales, ¿sí? Nosotros trabajamos para que pueda volver a ser independiente, ¿sí? O lo más independiente posible, como era previo a su enfermedad. Entonces trabajamos con las actividades de la vida diaria básicas, como que el paciente pueda volver a ser independiente en comer, en vestirse, en bañarse. Los cuidados en general. Los cuidados en general, hogar, ¿no? La limpieza del hogar, por volver a administrarse su medicación, volver a su actividad laboral, al uso de un celular, de una computadora. ¿Cómo se incorpora la tecnología en este tipo de rehabilitación? Bueno, hace unos años la tecnología pasó a usarse como un medio terapéutico, ¿sí? Nosotros en rehabilitación tenemos la terapia manual, los ejercicios, que por supuesto eso no va a reemplazar, o sea, el recurso humano no lo reemplaza la tecnología, pero sí empezamos a implementar la tecnología como un medio terapéutico para el proceso de la rehabilitación. Y también la usamos, sobre todo los dispositivos de alta tecnología, ¿no? Como un celular, una tablet, también lo usamos como una forma compensatoria o que pueda mitigar la disfunción que tiene el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tiene problemas en el habla, podemos quizás utilizar algún software donde pueda tener una salida de voz y eso compensa la dificultad que tiene. O por ejemplo, bueno, sí, digamos, estaba pensando me acordaba que en algún momento hice una nota sobre el uso que estaban haciendo en el centro de realidad virtual para terapia, para lidiar con el dolor, ¿no? Como parte de una terapia para el dolor. Y recién, digamos, también estuvimos viendo que ustedes están utilizando una plataforma para generar avatares, ¿no? De los pacientes. ¿Cómo funciona eso? Claro, es la plataforma ModMe, se llama, es un dispositivo, bueno, es una computadora con una Smart TV y tiene sensores donde nosotros le programamos al paciente todo un programa de ejercicios, ¿sí? Con el nombre de paciente, con un usuario de él, le programamos los ejercicios y tiene un avatar que los puede leer al paciente, ¿sí? A través del LED que tiene y lo lee y el paciente comienza a imitar los ejercicios que hace el avatar, entonces nos permite hacerle un plan de ejercicios analíticos, por ejemplo, de ejercicios de equilibrio, de ejercicios de movilidad de miembros superiores, del control de tronco. El paciente puede estar parado, puede estar sentado, ¿sí? En diferentes posiciones. De acuerdo a los objetivos, ¿no? Que uno tenga que trabajar con ese paciente y va desarrollando esa actividad de ejercicios, ¿sí? Además de ejercicios, esta plataforma tiene juegos, minijuegos. Eso también se los podemos programar al paciente, porque esos minijuegos también tienen una demanda cognitiva. El paciente no solamente va a trabajar con sus segmentos corporales y hacer una actividad motora, sino que además el paciente le implica pensar lo que tiene que hacer, por ejemplo, llevar ropa diferentes, por ejemplo, hay un suéter, un pantalón y los tiene que ir distribuyendo hacia el otro lado en diferentes placares, ¿no? Donde están señalizados. Entonces ya ahí al paciente le implica una demanda cognitiva, poner atención, concentración, la memoria para poder llevar a cabo ese juego. Y esta plataforma que se utiliza, como decías, con un monitor y una computadora, te permite personalizar en función de las necesidades del paciente y tomar los datos. Tiene sensores también que van leyendo sus Tiene sensores, sí. Después nosotros vamos viendo la estadística y viendo cómo fue avanzando el paciente en esto y después uno puede ir modificando esa rutina a mayor complejidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a
a mejorar más, por ejemplo, el equilibrio en bipedestación. Bueno, entonces ahora vamos a hacerle ejercicios en bipedestación para que este paciente pueda mejorar. Desde ya que siempre está monitoreado esto por un profesional, ¿sí? Un profesional que también le va indicando, le va dando pautas desde afuera, cómo es la postura, qué tiene que modificar, si tiene que levantar más el brazo, si tiene que buscar más la línea del eje, ¿no? Por ahí se lateraliza el paciente hacia la izquierda o hacia la derecha, así que tiene el profesional que le va dando pautas. Bien, y esto en general, bueno, me decías que gente que está en rehabilitación porque tuvo alguna enfermedad, puede ser algún accidente o propio del deterioro cognitivo en la vejez, me imagino también, ¿no? También, los pacientes que tenemos en la sede de Belgrano son pacientes que han sufrido alguna lesión, ¿sí? Okay. Particularmente neurológica. Bien. Pero además, se les puede sumar un deterioro cognitivo, claro, por supuesto. Pero si quisieran recibir esa atención, adultos mayores con deterioro cognitivo propios de la edad, ¿no? A raíz de algún accidente, ¿también lo podrían recibir? Digamos, con esta tecnología, ¿no? Con esta tecnología sí, no es específicamente la población que atendemos en la sede de Belgrano, esa población está en la sede de San Miguel, ¿sí? Okay. Donde tienen cuidado de personas mayores. Pero sí la tecnología serviría para este tipo de... Muchísimo, okay, muchísimo para también lo que es estimulación cognitiva, sí. Bien. ¿Tienen algún dato estadístico de en cuánto mejoran, en cuánto tiempo en general los pacientes cuando emplean estos recursos? Se puede hacer datos, lo que pasa que deciré que cada paciente es un mundo, tiene su particularidad y a veces la mejoría, hay mejorías por supuesto, pero a veces no, a veces hay una meseta, a veces hay una caída, ¿sí? Porque también esto, o sea, el proceso de rehabilitación también puede estar interferido por lo emocional, claro, ¿sí? Que influye mucho, o si el paciente también está transitando alguna intercurrencia clínica. Claro. ¿Sí? Si, por ejemplo, el paciente está cursando una infección urinaria, nosotros vamos a ver cambios también en esa funcionalidad del paciente. ¿En dónde ven esos cambios? Por ejemplo, quiero entender cómo impacta una infección urinaria en algún trastorno, digamos, ¿en qué? ¿En la movilidad, en algún deterioro cognitivo? En la movilidad, en quizás está más dormido, empieza con algunas fallas en lo cognitivo, en la memoria, ¿sí? A veces en la movilidad, por ejemplo, si el paciente tiene una hemiplegia y vemos que había algo de funciones en mano y no las está teniendo, vemos que retrocede, entonces ahí nosotros ante eso que detectamos en las sesiones de las terapias, enseguida le avisamos al equipo de médicos clínicos para que lo estudien, ¿sí? ¿Y puntualmente eso se nota en el caso de las infecciones urinarias o se puede dar también todos estos síntomas que vos decís en infecciones de otro tipo? A veces también respiratorias, ¿sí? Okay. O sea, cuando el paciente está cursando por una intercurrencia clínica, impacta en lo funcional de alguna manera. Al paciente lo vemos distinto, desde lo emocional, desde lo conductual, desde lo motor, desde las funciones cognitivas. Se ve un cambio, ¿sí? Pensar que nosotros al paciente lo vemos todos los días de lunes a sábado, ¿sí? A la mañana y a la tarde. Bien. O sea... Sí, tiene un seguimiento y digo, o sea, acá la tecnología acompaña porque ustedes pueden tomar todos esos datos estadísticos, pero está la mirada, como decías vos, humana de ese profesional. Exacto. Que está leyendo al paciente y además se puede sustentar con esos datos que va recopilando. Pero es interesante entender cómo una infección se puede detectar a raíz de estos cambios, que quizás el común de la población no lo sabe, vos que estás en el rubro obviamente de medicina, estás especializada obviamente, pero es interesante, pues estoy pensando del otro lado que quizás hay alguien que tiene o algún adulto mayor o alguna persona y dice, che, está cambiado, está perdido en tiempo y espacio. Y no necesariamente es Alzheimer, por decir algo, sino que es, bueno, está cursando una infección urinaria, ¿no? Y eso puede afectar, y más allá del estado anímico. Más allá de todo lo que tiene que ver con esto que es terapia ocupacional, se puede utilizar también tecnología en otras áreas, ¿no? En kinesiología, en fonoaudiología, ¿las están implementando también? Sí, nosotros usamos las tecnologías en las tres áreas. Okay. Las fonoaudiólogas sobre todo porque trabajan mucho con estimulación cognitiva, kinesiología también, porque como te decía, en la plataforma ModMe también es para que el paciente trabaje parado, claro, ¿sí? Para que haga ejercicios de segmentos corporales, de piernas, de movilidad, de coordinación. Entonces, en realidad lo utilizamos las tres áreas a las tecnologías.
Bien. Sí. Y Soledad, contame, hablábamos fuera de cámara que también están empleando un dispositivo, una tecnología que se puede emplear para pacientes que tienen alguna dificultad más complicada, ¿no? Digamos, ELA, por ejemplo. Claro, para pacientes con ELA, nosotros lo que hemos entrenado con ellos es el uso del TOBI, ¿sí? Okay. Que es un dispositivo, un software que a partir de, maneja la computadora con los ojos, ¿sí? Y puede ir escribiendo y tiene salida de voz. Además, o sea, esto es para la comunicación, ¿no? También pueden usar la computadora si tiene que trabajar el paciente o quiere manejar una red social o quiere manejar el WhatsApp a través de esto, ¿sí? En estos pacientes, hemos usado especialmente con pacientes con ELA, ¿sí? Que ya directamente tienen indicado ese dispositivo para su vida, para comunicarse y para el resto de sus actividades, y lo hemos entrenado con pacientes. ¿Este es el dispositivo que utiliza Esteban Bullrich? ¿Es el mismo o es parecido a la tecnología? Entiendo que sí es parecido, no sé si es la misma marca, pero bueno, sí, no es el mismo software, pero sí es ese tipo. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esta tecnología? ¿Se opera a través de la voz? ¿Cómo es todo el proceso completo? La voz, el paciente no tiene voz. Por eso. El paciente no tiene voz, lo maneja con los ojos, perdón, dijiste con los ojos. Lo maneja con los ojos y tiene salida de voz, el software. Ok, sí, por eso entonces, se opera con los ojos, con la mirada, y el software tiene la salida de voz. Tiene la salida de voz, ¿sí? Y además, eso es para la comunicación, pero además puede manejar una computadora directamente con los ojos, ¿no? Si quiere trabajar, si quiere leer el diario, si quiere acceder a una red social, lo puede hacer. Que eso que mencionabas antes. Me quedé pensando en Neuralink, ¿viste? El desarrollo de Elon Musk, que está ya planteando, bueno, incorporar chips. No es el único, hay otras empresas que están también en esa línea, que es incorporar chips justamente para que esta interfaz cerebro-computadora se dé solamente a través del pensamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Es la tecnología del futuro? Yo creo que sí, es un gran desafío también para nosotros, para los profesionales, porque también nos vamos a tener que formar en esto, ¿sí? Como hemos recibido en CentroGir cuando adquirimos la plataforma ModMe, nos tuvimos que capacitar todos para poder usar esta plataforma, nos tuvimos que nosotros hacer un usuario, tuvimos que practicar nosotros, vos tenés que probar primero el ejercicio para poder después dárselo al paciente, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué me requiere hacer este ejercicio? ¿Qué funciones corporales voy a poner en juego y qué funciones mentales pongo en juego? Bueno, creo que esto de lo que hablas también es un gran desafío para nosotros de empezar a capacitarnos, porque bueno, se viene algo mucho más complejo, ¿no? Sí, que yo decía el futuro, pero en realidad es del presente y que no solamente se piensa para justamente compensar alguna discapacidad que tengan los pacientes, sino que también a futuro se le piensan dar utilidades como para darnos superhabilidades, porque hay otra cosa que está por detrás, es decir, la IA sigue avanzando, la IA en general y puntualmente la generativa. Entonces, para poder, digamos, estar a tono con todo esto, vamos a tener que desarrollar supercapacidades. Y esto es muy Matrix en un punto, ¿no? Es como muy, parece futurista, pero de nuevo, es casi el presente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto que estás viviendo? Toda esta revolución de tecnologías como estas y otras que están ahí como llegando en el rubro de la medicina. Yo lo veo, o sea, como algo muy, muy positivo. De todas maneras, te digo, por eso te decía que nos tenemos que capacitar, porque creo que el recurso humano no va a desaparecer con esto, ¿sí? A vos, quizás las tecnologías han permitido que tengamos menos recursos humanos en algunas otras áreas. En medicina no, y menos en rehabilitación, donde uno tiene que ver y tener un vínculo con un paciente, tiene que poner una mirada totalmente global, ¿no? Amplia del paciente, y creo que eso no lo vamos a poder eliminar, pero sí nos va a facilitar mucho más en el proceso de rehabilitación, ¿sí? No creo que lo acelere, porque nada lo va a acelerar, porque cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente y cada respuesta del cerebro, ¿sí? Es diferente, pero sí nos va a facilitar mucho más en eso la rehabilitación, y poder dejar datos de estos que decíamos, tener estadísticas, ir teniendo avances o no de cada paciente.
En algunos lugares sí se busca compensar o generar esa habilidad que el paciente quizás no tenga, y estaba pensando en los exoesqueletos, que en algunos casos se utilizan justamente para compensar a alguien que no puede caminar. Eso sí, esos dispositivos, por supuesto, los exoesqueletos son maravillosos. Ojalá podamos acceder en algún momento en este país, ¿no? A eso, ¿no? En los centros de rehabilitación. Porque no, es difícil de conseguir, no se pueden importar. ¿Cómo es la situación hoy en día? Es muy costoso. Ajá. Es muy costoso. Pero bueno, creo que cada vez más en los avances que tenemos se va a poder lograr. El exoesqueleto, o sea, pensá que un paciente, a ver, indicar un exoesqueleto para un paciente es muy específico de ese paciente. Sí. No lo podemos generalizar a toda una población. Hay que hacerlo a medida. Hay que hacerlo a medida, hay que, qué sé yo, vos tenés un paciente, por ejemplo, amputado por debajo de codo y decís, bueno, este paciente da para que le indiquemos, para que le prescribamos un exoesqueleto, ¿no? Para que pueda tener, vuelva a tener sus dos manos. Y es muy específico de cada uno, ¿sí? De cada paciente. Lo mismo pasa con miembros inferiores. Entonces es algo que va a salir más una indicación de un exoesqueleto, de un médico especialista en rehabilitación, que es el médico fisiatra quien hace las indicaciones, y va a ir a través de, bueno, a ver si la cobertura médica o el paciente lo puede adquirir por sus propios medios. Sí, sí, además está eso de los valores. Ahora, digo, en el caso de, puntualmente de los exoesqueletos está todo esto que mencionás, ¿no? Que hay que personalizarlo, que es caro, que acá no se produce, que hay que importarlo, todo eso. ¿Qué otras tecnologías te parece que ya están en desarrollo o se podrían desarrollar y que vos decís, esto me vendría bárbaro, que todavía hoy no tenés? O más allá de la tecnología, pensando en qué problema te gustaría resolver que hoy no le ves solución con las tecnologías a mano. Lo ideal para mí son que hay una variedad, pero bueno, sería mucho más facilitador los software que son para los deterioros cognitivos, donde puedan ir guiándola al paciente, ¿no? En cuanto al lenguaje, a la memoria, guiándolos en una rutina, ¿sí? Para mí eso sería genial. Donde puedan tener, qué sé yo, la tablet o la computadora encendida todo el día y que le pueden ir marcando ciertas rutinas y ciertas pautas que tiene que hacer en el día, ¿sí? Y que además creo que una tablet, una computadora es mucho más motivador, ¿sí? Una musiquita que te suene o la computadora que te habla, ahora tenés que tomar tal medicación, es mucho más motivador que tener a alguien encima, ¿sí? Una tercera persona que te esté asistiendo en esa tarea, que le diga tome la medicación, ¿sí? Entonces, creo que este tipo de estos software que podemos ir ganando mucha más motivación y calidad de vida, sobre todo las personas con deterioro cognitivo. Que le vayan hablando, que puede ser a través de cualquier dispositivo, y que le recuerde, que le dé los ejercicios personalizados, que le hable, que lo reconozca, quizás con reconocimiento facial. Exacto. Bueno, sí. Hay algunos que son como pequeños robots que integran algunas de estas soluciones que decís vos también. Pero siempre, digamos, está el tema del factor humano, sobre todo en lo que es cuidado. Bueno, en educación también, ¿no? Hay esta necesidad que tienen las personas de igual, más allá de tener ese asistente que puede ayudar, un robot o un asistente virtual, de tener ese contacto humano, ¿no? Eso sí, es fundamental, el contacto humano, el cuidado. Como te decía, no lo va a reemplazar ese robot ni esa tablet, no va a reemplazar al humano. Sí va a generar mucho más motivación, mucho más interés a la persona. Es muy distinto cuando vos le das a un paciente una actividad cognitiva para hacer en una tablet o en una computadora que como la que dábamos hace 25 años atrás en papel. Claro, ¿sí? Vos eso lo notás que tiene por los colores, ¿no? Por cómo interactúa. Por los colores, cómo interactúa, tiene musiquita, tiene un aplauso cuando lográs formar una palabra, ¿sí? Es completamente diferente a un papel. Nosotros hace 25 años atrás, ¿cómo hacíamos la estimulación cognitiva en rehabilitación? A través de papeles, de ejercicios que hacíamos fotocopia, imprimíamos, ¿no? Entonces,
nada que ver ahora con una simple tablet, estoy hablando, ¿no? Que podemos generar mucha más motivación. Y los juegos, claro. hasta hay juegos de a dos que se hacen. Nosotros tenemos también en Hirsch el Neural Trainer. ¿Cómo es eso? A ver. El Neural Trainer son nodos iluminados con luces LED y que están conectados por Bluetooth a la tablet. Entonces nosotros entramos al programa en la tablet del Neural Trainer y le vamos, por ejemplo, decimos, bueno, quiero trabajar la memoria con este paciente. Entonces busco juegos de memoria. Y en esos nodos van apareciendo diferentes juegos, por ejemplo, les tiene que apretar el color rojo. Entonces son 4 nodos que aparecen con distintos colores. El paciente tiene que ir, son táctiles, con mano o con pies. Tiene que ir y tocar el color rojo, ¿sí? Después, por ejemplo, hay ejercicios de atención, hay ejercicios visuales y se puede hacer también de a dos. Entonces, jugar de a dos. Entonces, le damos 2 nodos a un paciente y 2 nodos a otro, y ahí tienen que jugar entre ellos y competir. Y también los pueden hacer táctiles con los pies. Entonces, si vos querés trabajar algo en kinesiología, miembros inferiores también pueden trabajar con los pies. Bien. Y es mucho más entretenido, es divertido, lo lleva también a competir, ya de por sí jugando de a dos, ya estás relacionándote con otro, con un par, ¿sí? Por eso hablo de qué importante, ¿no? La motivación. Estaba pensando en, si le tuvieses que hablar a alguien que te está escuchando y que está en el desarrollo de tecnologías. Bueno, ahí dijiste, ya a nosotros nos vendría bien algo que sea súper integral, digamos, que conozca, que esté bien personalizado. Y ahora estoy pensando del otro lado. Hay muchos centros de rehabilitación, hay muchos terapistas, como decía, que quizás no tienen esos recursos. ¿Cuáles son el ABC de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de incorporar una tecnología en tu terapia? ¿Qué hace que te inclines por una tecnología sí o por otra no? Hay varias tecnologías. Quizás yo creo que hay que ir teniendo en cuenta los software, ¿no? Todos los que nos permite, porque con una PC o con una tablet podemos buscar un montón de cosas, ¿sí? De software para mejorar o para mitigar la disfunción que tiene el paciente. También este tipo de plataforma, como nosotros tenemos ModMe, que hay otras. En un momento se usaba en los centros de rehabilitación la Wii también. Uh-huh. Creo que también es fundamental tener algo de esto porque los puedes ir rotando al paciente con diferentes ejercicios. Un día puedes hacer una terapia manual y otro día puedes implementar una terapia a través de ModMe y vas intercalando y le vas generando mayor interés al paciente, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más? El ABC, me dijiste. Bueno, que sean tecnologías, entiendo, que te aporten valor, eso me queda claro. Me hablas del entrenamiento, o sea, que sean fáciles de utilizar. ¿Estas tecnologías para ustedes han sido fáciles o han tenido que tener una capacitación que quizás les llevó mucho tiempo? No, bastante fácil. ModMe por ahí nos llevó un poco de la capacitación y después mucho entrenamiento nuestro, que también es tiempo, ¿no? Claro. El Neural Trainer no tanto, ese es más sencillo, pero bueno, también necesitamos la capacitación para usar el Neural Trainer. Y después, bueno, costo-beneficio, me imagino también, ¿no? Los valores del mercado, recién mencionabas, hay cosas que están más accesibles y otras que son menos accesibles. Sí. ModMe es un desarrollo local, ¿no? ModMe es de Córdoba, somos desarrolladores de Córdoba, sí. Y bien, la verdad que nos brindan muy buen soporte, cualquier dificultad que tenemos. Van permanentemente actualizando y creando nuevos juegos. Así que la verdad que nos resultó muy bueno y de mucha utilidad. O sea que ahí algo importante para vos desde tu lugar es, bueno, decías, bueno, el costo-beneficio, tener un soporte, que vayan actualizando el software y que ese software sea lo más interactivo posible y que pueda vivir en lo posible en distintos dispositivos, ¿no? Para que vos tengas variedades con los pacientes. Exacto. Ahí me diste la ABC. Exacto, ahí vamos. Y de las tecnologías que vienen, yo te hablé de Neuralink y hablamos de exoesqueletos. ¿Hay alguna otra que vos leíste en el último tiempo y dijiste, che, esto me interesa mucho? No, hay que ver cómo vamos a empezar a implementar la inteligencia artificial, ¿no? Todavía eso es un tema pendiente, pero bueno, en cuanto al, ¿no? En la rehabilitación con los pacientes, pero
creo que va a ser la inteligencia artificial, va a ser una herramienta que nos va a servir como para esto que te decía, algo compensatorio, ¿no? A una disfunción. Ahí estás pensando en la IA generativa conversacional, en, por ejemplo, un chatbot que le hable y que lo conozca, en ese sentido. Exacto, okay. Como algo compensatorio, ¿sí? Porque como te explicaba, tenemos las tecnologías de uso como medio terapéutico, ¿sí? En vez de ser un ejercicio con una pesa, un ejercicio motor, lo pongo en un juego, en una plataforma ModMe, en un Neural Trainer, y después tenemos el uso de las tecnologías, que es tecnología asistiva, que es compensatorio, viene a mitigar, a compensar la disfunción del paciente, ¿sí? Sí. Entonces, se usan en rehabilitación de estas dos maneras las tecnologías. Mira, hace poco salió un informe de Harvard Business Review que decía que el principal uso del ChatGPT y de otras IAs generativas conversacionales era la de tenerlo como terapia, ¿no? Como sentir que del otro lado, por más que, digamos, bueno, depende de quién lo use, ¿no? Pero algunos sepan que realmente estamos hablando de una tecnología, porque también están los casos donde se confunden, ¿no? Donde tienen ese contacto que parece que los límites entre lo humano y lo sintético van como siendo más difíciles de identificar, pero digamos, suponiendo que realmente se sabe, que sienten que del otro lado hay un ida y vuelta que les resulta provechoso y que es terapéutico en esta conversación que sostienen. Y es interesante, ¿no? Porque está un poco relacionado con lo que vos decís, que podrían utilizarla para tener algún tipo de interacción terapéutica. Totalmente, sí. ¿Vos utilizás en tu vida profesional la IA generativa, los chatbots para, no sé, planificar algún tipo de ejercicio para que te dé ideas? Algo he estado usando, sí, para que me dé ideas, sí, algo he estado usando, en lo que es redacción, en sí, algo he usado. Bueno, no mucho, trato... ¿Por qué no tanto? Porque... Primero intento hacerlo yo. Si tengo que redactar un informe, tengo que hacer algo, o sea, más específico, intento hacerlo yo. Después, si lo tengo que corregir o algo que no me cierra, voy a la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Creo que es una exigencia mía. Digo, no quiero, o sea... yo creo que, a ver, es buenísimo todo lo que estamos teniendo en cuanto a tecnologías, pero no debemos perder nosotros nuestra capacidad de pensar, de razonar, o sea, dejar de utilizarlo. ¿Por qué voy a dejar yo de utilizar? ¿Por qué voy a dejar que alguien me haga un informe determinado si yo lo puedo hacer y lo sé hacer? ¿No? Y usar mi razonamiento y mi inteligencia. Después puedo decir, bueno, a ver, no me cierra cómo me quedó este párrafo, puedo ir a ver qué me dice de inteligencia artificial, pero creo que pero todo tiene que ver con algo de mantener ejercitar. Digo, estoy pensando en voz alta y digo, vos que sabés que es importante ejercitar la cabeza. Y eso te iba a decir. Okay. Yo creo que todo ser humano, las funciones que tiene, sí, las debe seguir utilizando para no, vos sabés que ya después de una cierta edad, a partir más o menos de los 60 años, empieza con diferentes, ¿no? Con deterioros cognitivos propios de la edad, desgastes son, como también se desgastan los huesos, las articulaciones. Entonces, creo que cuanto más podamos hacer por sí solos, mejor. No digo que no lo utilicemos, sí como un apoyo utilizarlo. Exacto. ¿Sí? Y que no reemplace ese pensamiento crítico. Exactamente. Es lo que nosotros buscamos en las personas en rehabilitación. A ver, el paciente lo puede hacer, entonces vamos a estimular a que lo haga. Que lo haga por sí mismo. No le voy a buscar para que venga alguien a reemplazar por otra cosa, ¿sí? Para que lo haga otro, que lo haga un exoesqueleto, ¿no? Se va a poner, se va a indicar ese exoesqueleto o esa tecnología si el paciente realmente si hay para salvar una deficiencia, ¿sí? Sí, está claro. No para, o sea, sí, por eso, no para hacerlo como algo más cómodo, no, mejor, ¿sabes qué? Toca hacer esto, pero mejor voy a inteligencia artificial y que me lo arme. No soy partidaria de eso. Está bien, es interesante. De hecho, hace poco salió un informe que hablaba
del impacto que tiene cuando vos utilizas la IA para hacer un ensayo en estudiantes secundarios desde cero y cómo difiere cuando la utilizan después para hacer una edición, ¿no? O sea, qué campos se iluminaban cuando le hacían un electroencefalograma y decía, y lógico, obviamente, si vos lo empezás desde cero, no entrás a activar toda tu corteza prefrontal, digamos, todo eso lo delegaste y después lo mirás y aparte sentís como que hay cierta distancia, ¿no? No te sentís autor de ese texto y utilizaste menos el pensamiento crítico. Pero si lo utilizaban al revés después, en la edición, entonces es exactamente lo que estabas diciendo. Exacto. Primero tenemos que utilizar nuestro conocimiento, nuestro raciocinio, no sé, para poder, primero utilizamos eso, después lo podemos dar unos golpecitos, unos retoques con la inteligencia artificial. Muy bueno, muchísimas gracias. Por favor, un gusto, muchas gracias por el espacio. Y bueno, cualquier cosa nos pueden encontrar a Centro Hirsch en las redes sociales. Gracias, Soledad.